Guinea Ecuatorial, el único país hispanohablante de África, petróleo, dictadura y el secreto mejor guardado del continente. Es el único país de África subsahariana donde se habla español como idioma oficial. Tiene uno de los ingresos per cápita más altos de África gracias al petróleo y sin embargo la mayoría de su población vive en la extrema pobreza. Lleva más de 40 años gobernada por la misma familia, padre e hijo, en una de las dictaduras más longevas y menos conocidas del mundo. Es tan pequeña que la mayoría de los mapas ni la muestran. Eso es Guinea Ecuatorial, el secreto mejor guardado de África. Un país en dos pedazos, geografía y datos. El país más pequeño del África continental. Guinea Ecuatorial es un país peculiar desde el punto de vista geográfico. Tiene dos partes separadas por el mar. La región continental, llamada Mbini o Río Muni, limita con Camerún al norte y Gabón al sur y al este. Y luego está la isla Bioko en el Golfo de Guinea, donde se encuentra la capital del país, Malabo. También posee la isla de Annobón, mucho más pequeña y remota al sur del Ecuador. Con apenas 28.000 kilómetros cuadrados y una población de algo más de 1.4 millones de habitantes, es el país más pequeño del África continental y uno de los menos poblados del continente. Su territorio está cubierto en gran parte por la selva tropical densa, con una biodiversidad extraordinaria que incluye gorilas occidentales de llanura y chimpancés. Los idiomas oficiales son el español, el francés y el portugués, una combinación inusual que refleja su historia colonial y su integración en organismos regionales. El español es el del uso histórico, el francés se agregó en 1998 y el portugués en 2010. La isla de Bioko, donde está la capital Malabo, fue llamada Fernando Poo durante la época colonial, nombre que hoy muchos guineanos rechazan por su carga colonial. Los grupos étnicos principales son los Fang, que constituyen la mayoría en el continente, y los Bubi, originarios de la isla Bioko. Históricamente hubo tensiones entre ambos grupos. El mundo precolonial, pueblos de la selva y el mar, antes de que llegaran los europeos. Antes de la llegada europea, el territorio que hoy es Guinea Ecuatorial estaba habitado por varios pueblos con historias y culturas distintas. En la isla de Bioko vivían los Bubi, un pueblo de origen bantu que llegó a la isla probablemente hace unos 2000 años desde el continente. Los Bubi desarrollaron una sociedad organizada en clanes, con un profundo vínculo espiritual con la tierra y el mar. En el continente, el grupo más numeroso era, y sigue siendo, el pueblo Fang, también de origen bantu, que llegó a la región en oleadas migratorias durante los siglos XVIII y XIX, desplazando o absorbiendo a pueblos anteriores. Los Fang eran conocidos por su organización guerrera, su arte escultórico. Las máscaras y figuras Fang son piezas codiciadas en los mejores museos del mundo y su complejo sistema de creencias espirituales. El arte Fang, especialmente las figuras Bieri utilizadas en rituales de culto a los ancestros, es considerado una de las expresiones artísticas más sofisticadas del África Central. Picasso y otros artistas de vanguardia europeos se inspiraron en esculturas africanas similares. Los portugueses y el comercio de esclavos, 1472-1778. 3 siglos bajo la corona portuguesa. En 1472, el navegante portugués Fernando Dupuy avistó la isla que llevaría su nombre, Fernando Poo, convirtiéndose en el primer europeo en llegar a lo que hoy es Guinea Ecuatorial. Portugal reclamó la isla y la región continental como parte de sus posesiones africanas. Durante los siglos siguientes, la isla de Fernando Poo se convirtió en un punto estratégico en las rutas comerciales portuguesas entre Europa, África y América. El Golfo de Guinea fue uno de los epicentros de la trata de esclavos. Millones de personas fueron capturadas en África Occidental y Central y embarcadas desde estas costas hacia las Américas. En 1778, mediante el Tratado del Prado, Portugal cedió a España sus derechos sobre la isla de Fernando Poo y la costa continental, a cambio de territorios en América del Sur. España heredó así una colonia que apenas conocía y que tardaría décadas en administrar de forma efectiva. La primera expedición española a tomar posesión efectiva de Fernando Poo llegó en 1778 y fue un desastre. La mayoría de los colonos murieron de fiebre amarilla y malaria en pocos meses. España abandonó la isla y no volvió a intentar colonizarla seriamente hasta décadas después. La colonia española, 1778-1968. Guinea Española, cacao, madera y trabajo forzado.
La colonización española efectiva de Guinea Ecuatorial fue tardía y nunca completamente consolidada. Recién en la segunda mitad del siglo XIX, España estableció una administración colonial real, con Santa Isabel, hoy Malabo, como capital en la isla Fernando Poo. La economía colonial se basó en las plantaciones de cacao en la isla de Bioko, que se convirtieron en las más productivas de toda África Occidental. El problema era la mano de obra. Los bubi locales resistían el trabajo forzado y España recurrió a traer trabajadores de Nigeria, Camerún y otras colonias vecinas en condiciones que rozaban a la esclavitud. La Guinea española fue siempre una colonia secundaria para Madrid, pequeña, lejana y cara de administrar. Recibió poca inversión en educación o infraestructura. La Iglesia Católica, especialmente los misioneros claretianos, tuvo un rol enorme en la educación de la población local, lo que explica en parte la profunda influencia del catolicismo en el país hoy. Durante la Guerra Civil Española 1936-1939, Guinea fue un territorio disputado. El bando franquista tomó el control de la colonia y la gobernó con puño de hierro durante toda la dictadura de Franco. El cacao de Fernando Poo era tan apreciado que a principios del siglo XX la isla era conocida como la Isla del Cacao. Las plantaciones las trabajaban principalmente braceros nigerianos en condiciones de explotación severa. Independencia y Francisco Macías Nguema, 1968-1979. El Pol Pot de África. El 12 de octubre de 1968, Guinea Ecuatorial se independizó de España. El primer presidente electo fue Francisco Macías Nguema, un político fang que había colaborado con la administración colonial española. Lo que siguió fue uno de los regímenes más brutales y delirantes de la historia africana. Macías se proclamó presidente vitalicio, se autoproclamó Dios y el único milagro de Guinea Ecuatorial. Prohibió el uso de la palabra intelectual, clausuró las bibliotecas y cerró las escuelas. Obligó a los sacerdotes a comenzar sus misas con las frases "No hay otro Dios que Macías". Hizo ejecutar a miembros de su propio gobierno, a familiares y a cualquiera que percibiera como amenaza. El resultado fue catastrófico. Se estima que entre 1968 y 1979 murieron o huyeron al exilio entre tercio y la mitad de la población del país. La economía colapsó completamente. Los últimos técnicos y profesionales españoles fueron expulsados. El país quedó en una oscuridad casi total. Literalmente, en algunos momentos no había electricidad en la capital. Guinea Ecuatorial se convirtió en el estado más aislado y empobrecido de África. Macías ordenó la ejecución de 150 opositores en el Estadio Nacional de Malabo la noche del Año Nuevo de 1975, mientras altas voces reproducían la canción "Those Were the Days" de Mary Hopkins. El episodio quedó grabado en la memoria colectiva del país. España, la antigua potencia colonial, intentó mantener relaciones diplomáticas con Macías durante años, en parte por intereses económicos y en parte por no saber cómo manejar a un aliado tan errático y violento. Teodoro Obiang Nguema, la dictadura familiar, 1979 hoy. Del golpe de Estado al petróleo. En agosto de 1979, el sobrino de Macías, Teodoro Obiang Nguema Massogo, lo derrocó en un golpe de Estado. Macías fue juzgado sumariamente y fusilado. Obiang tomó el poder prometiendo abrir el país y poner fin al terror. Tenía 37 años. 4 décadas después sigue gobernando. Los primeros años de Obiang fueron de cierta apertura relativa comparadas con el horror de Macías, pero el país siguió siendo una dictadura de partido único con represión sistemática de la oposición, torturas documentadas y un culto a la personalidad que, si bien nunca alcanzó los delirios de su tío, era igualmente absurdo. Obiang llegó a declarar en radio estatal que tenía el poder de matar sin que nadie le llame a cuentas. Todo cambió en 1995, cuando se descubrieron enormes reservas de petróleo en aguas territoriales de Guinea Ecuatorial. En pocos años, el país pasó de ser uno de los más pobres de África a tener uno de los ingresos per cápita más altos del continente. Malabo se llenó de hoteles de lujo, embajadas y empresas petroleras internacionales, pero la riqueza no llegó a la población. Quedó concentrada en manos de la familia Obiang y su círculo íntimo. El hijo de Obiang, Teodorín Nguema Obiang, fue designado vicepresidente y es el heredero político del régimen. Es conocido internacionalmente por su estilo de vida ostentoso,
yates de 380 millones de dólares, mansiones en Malibú y París, una colección de autos de lujo. Francia y Estados Unidos lo investigaron por el lavado de dinero con fondos públicos guineanos. En 2004, un grupo de mercenarios, en parte financiados por empresarios occidentales, intentó dar un golpe de estado para derrocar a Obiang y apoderarse del control del petróleo. El llamado golpe del mercenario fracasó y sus organizadores fueron encarcelados en Zimbabue y Guinea Ecuatorial. A pesar de su historial de violaciones a los derechos humanos, Obiang fue recibido en la Casa Blanca, en el Eliseo y en la Moncloa. El petróleo tiene esa capacidad de limpiar reputaciones. El sistema monetario, el franco CFA, la moneda que heredó de sus vecinos francófonos. El periodo colonial hasta 1968. Durante la época colonial española, Guinea Ecuatorial usó la peseta española y su variante local, la peseta guineana, como moneda oficial. Era la moneda del Imperio Español, sin ninguna vinculación con las economías vecinas. La peseta guineana, 1969-1975. Tras la independencia en 1968, Guinea Ecuatorial introdujo la peseta guineana como moneda propia, manteniendo la paridad con la peseta española. Pero el caos económico del régimen de Macías destruyó rápidamente cualquier estabilidad monetaria. La peseta guineana perdió todo el valor en pocos años ante el colapso total de la economía. El ecuele y el bicuele, 1975-1985. En 1975, Macías introdujo el ecuele como una nueva moneda, rebautizada luego como el bicuele, en un intento de crear una identidad monetaria nacional desvinculada de España. Fue un fracaso absoluto, sin respaldo económico real ni instituciones que la sostuvieran, la moneda no valía prácticamente nada. El franco CFA desde 1985. En 1985, bajo el gobierno de Obiang, Guinea Ecuatorial tomó una decisión inusual. Abandonó su moneda propia e ingresó en la zona del franco CFA, la moneda común de las antiguas colonias francesas de África Central. Guinea Ecuatorial era y es el único país hispanohablante en usar franco CFA. El franco CFA de África Central, código ISO-SAF, está emitido por el Banco de los Estados de África Central y tiene paridad fija con el euro, anteriormente con el franco francés. Para Guinea Ecuatorial, ingresar a esta zona monetaria significó estabilidad y credibilidad que su propia historia monetaria no podía ofrecer. El descubrimiento del petróleo en los 90 convirtió al franco CFA en el vehículo de una economía que de repente tenía mucho dinero para mover. El franco CFA es una de las monedas más controvertidas de África. Sus críticos argumentan que mantiene a los países africanos en una dependencia económica con Francia, ya que las reservas de divisas de los países miembros se depositan especialmente en el Banco de Francia. Los habitantes de Annobón, la isla más remota y abandonada del país, protagonizaron en años recientes un movimiento que pedía la anexión a Argentina, con quien comparten el Atlántico Sur. Hartos del olvido de Malabo, preferían pertenecer a un país a 7.000 kilómetros de distancia antes que seguir bajo el gobierno de Obiang. Las monedas y billetes del franco CFA de África Central muestran imágenes genéricas de la religión, animales, paisajes, monumentos, sin referencias específicas a ningún país en particular. Guinea Ecuatorial hoy. El petróleo que no llegó al pueblo. Guinea Ecuatorial tiene hoy un ingreso per cápita de alrededor $7.000 anuales, uno de los más altos de África subsahariana, y sin embargo, según datos de la ONU, más del 70% de la población vive por debajo de la línea de pobreza. Es la brecha más dramática entre riqueza nominal y pobreza real del continente. Teodoro Obiang, con más de 40 años en el poder, es el gobernante no monárquico con más tiempo en el cargo en el mundo. Su hijo, Teodorín, lo sucederá cuando llegue el momento, convirtiendo a Guinea Ecuatorial en una república dinástica de facto. La oposición está en el exilio, la prensa libre no existe y las elecciones son una formalidad. El petróleo está empezando a agotarse, las reservas descubiertas en los 90 están en declive y el país no diversificó su economía durante los años de bonanza. Guinea Ecuatorial enfrenta el futuro con instituciones débiles, una población empobrecida y una élite que ya trasladó su fortuna al exterior. Tenemos petróleo, pero el petróleo no nos tiene a nosotros, dicho popular guineano.